Bueno, seguimos con este tema 1, la parte inicial. Ahora me situaré en el punto donde nos hemos quedado en el vídeo primero y en el paso de diapositivas se quedará la cosa un poco en silencio, porque ahí no graba la voz. Vale, ya situados donde corresponde. eh, algunas también siguiendo a Mileruque, que es no el único, pero sí el central de las fuentes bibliográficas que fundamentan este tema primero. Repasamos algunas transformaciones que evidencian que estamos ante un entorno obesogénico, ante un entorno en general que nos impide, por un lado, hacer más actividad física de la que sería recomendable y por el otro, alimentarnos peor. En primer lugar, hay menos trabajos del sector primario y secundario y por consiguiente la mayoría de los puestos de trabajo del sector servicios son más sedentarios y más aún cuando en los últimos tiempos han tomado más vuelo los servicios avanzados, que son aún más sedentarios, ¿no? Porque hay trabajos de servicio como puede ser, pues, ser camarero o ser repartidor, no sé, hay algunos que sí que lo son, que sí que permiten una actividad, pero la mayoría de ellos no lo hacen, ¿no? Sobre todo los de servicios avanzados que son más bien de estar sentados en una oficina. Pues bien, desde hace ya bastante tiempo que tanto los trabajos agrícolas como los de la industria han caído, el peso de estos en la economía es mucho menor. De hecho, en una economía litoral como la nuestra, eh, se estima en alrededor del 65-70%, si no más, de puestos de trabajo en el sector servicios. Por tanto, esto es bastante más acusado de lo que parece. Después también, desde hace un tiempo, hay un desplazamiento y además no se ha interrumpido esta tendencia, desplazamiento del campo a la ciudad. Y esto implica necesariamente, aunque pensemos que en las ciudades los trayectos son más largos y podríamos, si alguien es muy consciente de la necesidad de andar o le gusta mucho andar, pues puede llegar a hacer más desplazamientos que cualquiera que iba en un pueblo o en el campo. En general, lo que se ha comprobado es que quienes viven en un ámbito rural acaban haciendo más kilómetros al día que quien vive en la ciudad, porque en la ciudad las distancias largas desincentivan el uso de la mecánica pedestre y al final acaban llevando al ciudadano a optar por medios de transporte eh, como el coche particular o el transporte público, ¿no? Entonces también aquí esto ha ido a peor. Eh, Eso, se utiliza más el coche y todo esto. Incluso al final hay una costumbre hay mucha gente que lo adopta como costumbre y acaba utilizándose incluso para trayectos pequeños que podrían ser hechos a pie, ¿no? Las pautas de ocio también son cada vez más basadas en recepción audiovisual pasiva, móviles, series, juegos, todo esto que ya sabéis, que todos sabemos y que acabamos recurriendo a ello con bastante normalidad, y esto hace que bueno, en vez de unas prácticas de ocio anteriores en las cuales había más ejercicio físico, más juegos más en la calle, más de movilidad, pues ahora son todos juegos más vinculados a pantallas. También hay un creciente uso de restaurantes y más aún los restaurantes de comida rápida o estandarizados. Ahí tenéis, por ejemplo, una gráfica que solo llega hasta el 2015, pero bueno, podemos
seguramente se podría prolongar hasta la actualidad, y donde se ve, en el caso de Estados Unidos, que es el que acaba siendo el modelo para el resto, la gráfica azul muestra la caída ininterrumpida prácticamente de la comida, del porcentaje de comida, del gasto de comida en casa, y la subida prácticamente interrumpida también en la línea amarilla de comida, del gasto de comida fuera de casa, ¿no? En restaurantes y comida también para llevar, está incluida aquí. Y, y bueno, pues en ese 2015, en ese año ya había habido una tendencia a igualarse, pues en ese año ya le había superado por poco la comida fuera de casa. Se gasta más en restaurantes que en la compra que se hace para el hogar. También dentro de este paquete, dentro del paquete cada vez más reducido, lo que hemos visto antes, de la comida, esa bolsa de gasto en comida para casa, o en el presupuesto de la comida que hacemos en casa, en la línea azul, hay una anomalía más, que es que las comidas preparadas han tomado bastante fuerza también. En España, por ejemplo, en esos 20 años que figuran ahí, del 87 al 2007, se ha triplicado el consumo de comidas preparadas. En la cesta de la compra del español medio se compra 3 veces más ahora que en 1987 comida precocinada. ¿eh? Y esto está ligado a la generalización de microondas o de cosas o de cualquier tipo de aparatos que nos permiten cocinar sin esfuerzo y pues tomar algo caliente sin ninguna elaboración más allá del calentamiento, ¿no? O de echarle alguna cosita por encima y ya está, ¿no? Lo que todos ya sabemos, ¿no? Entonces, ese tipo de comidas lo que tienen, para lo que nos afecta a nosotros, porque bueno, en sí la comodidad no tendría por qué ser un mal asunto, pero estas comidas preparadas, el inconveniente que tienen es que muchas de ellas son más calóricas, más grasas, con más azúcares, etcétera, etcétera. Y aquí, en ese paréntesis que os mostramos aquí, tenemos que esos productos precocinados ya tenían una importancia notabilísima en el año 2012 cuando se hizo el Panel Español de Consumo Alimentario, que junto al aumento de ingesta de salsas y condimentos decía que sobre todo los precocinados era de lo que más aumentaba. Y lo que se va haciendo es relegar los alimentos frescos, como veis también en esa gráfica. Tanto la proteína animal desde los 60 hasta los 80 había estado incrementando tanto la fresca como la transformada. Esa gráfica, esos segundín. Bueno, que debería estar, pero no lo encuentro. Bueno, en fin. Tenéis esa línea ascendente está en francés, pero bueno, Viande de Poisson Frais, carnes y pescados frescos y carnes y pescados transformados. Esa línea es ascendente, la negra y la roja, hasta los 80, y la de los carnes y pescados transformados sigue ascendente hasta nuestros días, o hasta el 2006, que es el gráfico, pero desde los 80 hasta el 2006 la de las carnes y pescados frescos desciende. Al final estaba en ese punto, como en la anterior gráfica, a punto de lo transformado, a punto de superar a lo fresco, y seguramente ya lo haya superado. Bueno, seguramente no, totalmente seguro lo ha superado. Eh, en definitiva, lo que tenemos con todo esto es que cada vez más
por cómo es ese entorno basogénico y vamos a ver diferentes detalles al respecto. Tenemos cada vez más fácil el acceso a la comida y cada vez más difícil tener un entorno urbano fácil para el ejercicio físico. No me refiero que uno vaya a un gimnasio, se pague un gimnasio o se compre una bici o dentro de la moda del running se compre unas buenas zapatillas y tenga la voluntad de hacerlo y tal, ¿no? No me refiero a eso, sino a cómo están configuradas nuestras vidas y nuestras ciudades para hacer ejercicio físico del diario, de las actividades cotidianas que hacemos, que muchas de ellas hace un tiempo eran parte de ese ejercicio físico que hacíamos, con lo cual nuestro balance calórico era equilibrado o incluso nos permitía mantenernos pues en unos índices de masa corporal adecuados, ¿no? Ahora esto sucede con dificultad, ¿eh? Ya tenemos que tener esa voluntad de pues, apuntarnos a un gimnasio, incorporarnos a las grupetas de ciclismo o de running o lo que sea para dar ese paso. Y cada vez hay más gente que hace esto, pero también hay mucha más. O sea, esto es digamos, un extremo del comportamiento en relación al ejercicio físico, que cada vez ese extremo de la práctica muy intensa del deporte está creciendo, pero también está creciendo la otra cola de la gráfica, la cola de quien no hace absolutamente nada y que no tiene elementos a su alrededor que le permitan eh, eliminar o compensar su balance calórico día a día. Eh, la imagen esta es paradigmática de esto que estamos diciendo, esta contradicción, ¿no? El fácil acceso a la comida y dificultad para el ejercicio físico. Y como comentábamos antes o en el anterior vídeo, en relación a los factores de tipo genético, el hecho de que tengamos ese fácil acceso a la comida es completamente una novedad evolutiva. Nunca antes en la historia hemos tenido tan fácil ese acceso a la comida, nos lo hemos tenido que trabajar mucho. Quizá en los últimos 200 años, en determinadas capas de la sociedad haya sido más fácil, pero en la mayoría de la población podríamos decir que eso no ha sido una cosa sencilla hasta los años 60. En el caso de España, tuvimos una larga posguerra, 40-50, entonces hasta ese momento, hasta alrededor del año 61, 62 o por ahí, se diría que la mayoría de la población no tenía fácil el acceso a la comida. Y desde ese momento, desde hace apenas 50, 60 años, hacia atrás son, ya digo, décadas, siglos, milenios de precariedad en lo relativo al acceso a los recursos para una gran parte de la población que debía subsistir y apañárselas para subsistir, ¿no? Y para obtener sus alimentos día a día. Entonces, no estamos preparados genéticamente para esto. Nuestro cerebro siempre pide más porque está, según estos estudios genéticos, lo que se nos plantea, las órdenes que da nuestro cerebro por ese material genético acumulado durante milenios, es que ahora hay una abundancia momentánea, pero eso puede desaparecer en cualquier momento. Entonces nosotros tenemos tendencia a acumular más de lo que necesitamos. Vale, y de lo que tratará este tema en general es de los obstáculos que nos encontramos para que las estrategias individuales que cada uno adopte, basadas en el autocontrol, en la educación nutricional, que bueno, pueden haberlas y nosotros, bueno, vosotros como profesionales futuros tenéis la responsabilidad de proporcionar esa educación nutricional, proporcionar esas estrategias, planificaciones, dietas, etcétera, para que la gente que le cuesta tener ese autocontrol porque no está preparado genéticamente, pues las llegue a tener, pero lo que planteamos es que todos esos consejos que podáis llegar a dar a lo largo de vuestra vida profesional, si la ejercéis,
van a chocar contra un entorno muy hostil, que es el de una industria con unas aspiraciones de ventas cada vez mayores, de acumulación de capital, que es imparable. O sea, no hay nada que sacie eso porque una empresa en el marco competitivo actual, una empresa que no acumule cada vez más, no ya que mantenga unos beneficios estables, sino que debe crecer cada vez más. Si no creces cada vez más, serás absorbida o eliminada de la competencia. En eso se basa el capitalismo oligopolista en el cual estamos. Hay una concentración de capital cada vez mayor. Con lo cual, esto de mantenerse en unos límites razonables, o en unas ventas razonables, unos beneficios más o menos equilibrados, no se concibe en ninguna empresa, ya no alimentaria, sino financiera, eh, yo qué sé, de automoción, de cualquier tipo de empresa, ¿no? Y las alimentarias no escapan a esto. Entonces, chocan todos los consejos o las estrategias que se tracen de manera individual o por consejo de un nutricionista, chocan contra ese entorno de publicitario, de marketing, que intenta convencernos de lo contrario, de que consumamos cada vez más y en cada vez más sitios, en sitios cada vez más diferentes, ¿no? O sea, no únicamente en nuestra casa, tal, sino que salgamos más, que lo hagamos de camino, en un coche, por aquí, por allá, facilidades de todo tipo para consumir, ¿eh? Y aparte, pues un entorno mm, no amable para tener ese balance calórico a través de la actividad física. Vale. La secuencia del enfoque materialista que plantea Luque y nosotros adoptamos para este primer tema, esto lo explicaremos punto a punto, ahora simplemente hacemos un repaso para que lo veamos todo seguido. Primero, la consideración de la obesidad como resultado de un modelo de alimentación y actividad física estructuralmente definido, o sea que no es por dejadez personal, sino que es pandemia o es una cosa generalizada porque hay un modelo estructuralmente definido, que quiere decir económicamente definido. ¿Eh? En segundo lugar, hay una relación entorno-obesogénico de desigualdad social que se ha ido intensificando en los últimos años. La pandemia de la obesidad al principio era una cosa eh, sin clase social, digamos, pero en los últimos tiempos parece ser que está ligada o sea, las clases, las capas altas de la estratificación social no suelen tener el problema de la obesidad. Quizá puedan tener el de la bulimia o la anorexia, pero no el de la obesidad. En cambio, capas medias bajas y bajas son las que están teniendo, o sea, hay una relación clase social obesidad muy evidente en los últimos tiempos. A más o a menor clase social, mayor probabilidad de tener problemas de obesidad. Y eso también lo explicaremos. Después la distribución alimentaria contribuye a situar los alimentos altamente calóricos y azucarados en primera fila porque su consumo incrementa eficientemente sus ganancias. Son sobre todo los alimentos de compra impulsiva, de los que hablaremos también. En cuarto lugar, detectamos la vulnerabilidad del consumidor ante la gran distribución y la industria alimentaria. Tenemos poca capacidad, lo vamos a ver con algunos experimentos que se han llegado a hacer y que muestran muy a las claras cuál es muestran muy a las claras nuestra escasa capacidad de reacción. Y en quinto lugar, hay que subrayar el papel del marketing para conseguir romper las débiles barreras que ya tenemos, o sea, no son muy fuertes, nuestras fuerza de voluntad, nuestra capacidad para sobreponernos a todo lo que nos tenemos que enfrentar. Y el marketing tiene una gran capacidad, por ejemplo, para generar una nueva realidad que en muchas ocasiones se nos presenta como invisible. Esto
pues lo explicaremos mejor, pero se enuncia en tres ideas, ¿no? No sabemos con precisión de dónde procede nuestra comida y vamos olvidando cómo prepararla. Se nos presenta un mundo agrario bucólico muy alejado de los procesos industriales actuales y hay una desconfianza en las pautas culturales y tradiciones culinarias que han guiado nuestra vida durante siglos para sustituirla por el conocimiento experto externo o la prescripción del técnico. Incluso la gastronomía es cada vez más tecnológica, como podéis ver si habéis seguido alguna vez MasterChef, por ejemplo. Volvamos al entorno urbano y a su impacto sobre la actividad física, para ver qué elementos de la trama urbana condicionan nuestra posibilidad de hacer ejercicio. Por ejemplo, los lugares donde se desarrolla habitualmente nuestra vida. El trabajo, la casa, el compra, el ocio son lugares eh, que difícilmente, o salvo en contadas excepciones, nos permiten hacer de manera cómoda o llamativa o atractiva ejercicio. ¿Sí? Las vías y sistemas de transporte entre esos puntos, ahora en los últimos tiempos se intenta diseñar ciudades más amables o las smart cities con carriles bici, con zonas peatonales. Esto también está creciendo, pero al mismo tiempo que eso pasa, y que eso pasa en zonas gentrificadas, zonas centrales, zonas donde vive gente de clase media alta, pues al mismo tiempo que eso pasa, en Valencia, en Madrid, en Barcelona, las periferias son cada vez más desestructuradas, con más anillos circulatorios de alta intensidad, agresivos, con dificultades para... Y ahí se incide otra vez en la desigualdad social entre clases, ¿no? O sea, las clases medias altas lo tienen mejor para pasear, para moverse, y las bajas lo tienen un poco peor, ¿no? Porque las periferias urbanas, los barrios de aglomeración de las coronas periféricas son bastante más hostiles para todo esto. También la distancia y tiempo de traslado entre los puntos, nuestro punto de compra, nuestro punto de trabajo, de casa, va creciendo. La distancia media de lo que tenemos que hacer para ir de nuestra casa al trabajo o de nuestra casa a los centros de compra ha ido creciendo con el paso del tiempo. Y esto lo que hace es que al final desistamos de ir a pie, porque las distancias son tan grandes que tenemos que hacer uso de otros medios de transporte, preferentemente mecanizados. Ahora también se ha incluido el patinete entre todo esto, pero vaya, hay un uso creciente de la bici también, pero todavía es muy aislado y no tenemos ciudades que, por ejemplo, Alicante, pues no está mal, pero en fin, no es todo lo que debería ser. Valencia es la que parece ser que ya está alcanzando un nivel de plataforma y de generalización del uso de la bici bastante notable. No es lo de Ámsterdam o lo de Copenhague, pero en fin, más o menos está bien. Pero en general, estos son situaciones excepcionales y lo que tiende a ser norma es un incremento del uso del transporte mecanizado. La existencia de espacios para hacer deporte, fruto de... Ahora está intentando revertirse esa situación también, pero fruto de años de especulación inmobiliaria, los años del boom. Por ejemplo, nuestro país ha tenido una carencia importante de espacios para hacer deporte, o no se han construido nuevos. Ha crecido la población, se han incrementado las aspiraciones del personal para hacer deporte, de las modas estas últimas y tal, pero no hay nuevas zonas donde se pueda hacer deporte con facilidad. Y en este sentido, pues ciudades como Alicante son bastante deficitarias en zonas verdes o zonas donde se pueda, bueno, se puede ir uno a la playa, se puede ir uno al antiguo hipódromo, pero no hay muchas zonas atractivas para hacer deporte. Y
son distancias, como hemos comentado, fijaos que, perdón, que Alicante es una ciudad pequeña, ¿no? En definitiva son 340.000 habitantes, no hay distancias enormes, pero al final tenemos en un barrio semiperiférico un espacio más o menos adecuado, como es el hipódromo, el antiguo hipódromo, y luego la playa. Eh, bueno, hay algún otro más en San Gabriel, en fin, se podría echar mano de otros en el Palmeral, en fin. Siempre podríamos encontrar algo, pero son espacios que a una gran parte de la población de las grandes ciudades le queda lejos, ¿no? Hay que desplazarse también. La proporción de peatonalización es muy baja en las ciudades españolas, más baja que la media europea. Y, en fin, Alicante es otra vez un mal ejemplo para esto, porque la proporción de zonas peatonales es mínima, ¿no? Valencia un poco más alta. Madrid en los últimos tiempos se incrementó bastante, pero también es deficitario en ese sentido. Y es algo que es una asignatura pendiente de nuestras ciudades. ¿Hay alguna de nuestro estado que podría ser modélica en este sentido, como por ejemplo, se me ocurre ahora Girona, ¿no? Algunas ciudades hay que son muy transitables peatonalmente, pero no es fácil encontrarlo. Bien, eso es una estadística más sobre esto. Por cada hora al volante tenemos un 6% más de probabilidad de ser obeso y por cada kilómetro caminando un 5% de no ser obeso. O sea que son pequeñas. Nuestra pauta de, de los hábitos que tengamos cada día determinan bastante cuál es el output final del balance calórico y, en fin, esto no hace falta que os diga más. Vale. Esto es parte de lo que os comentaba de la relación entre obesidad y clase social. En un momento en que hay un estancamiento, la curva de crecimiento de la pandemia de la obesidad, a partir de 2008, con la crisis, en parte debido a la crisis, más o menos se estancó. No creció más la obesidad, ¿no? Y esa curva se ha mantenido en valores altos, digamos que no está bajando mucho, pero o sea, que sigue considerándose una pandemia, no vírica, pero una pandemia. Pero vaya, cuando se produce ese estancamiento durante la crisis de 2008-2013, tanto en España como en Estados Unidos, lo que sí que se produce es una disparidad de comportamiento por clase. Un descenso de la obesidad en las rentas altas, como ya os avanzaba, y un incremento de la obesidad en rentas bajas. Y esto es debido a un mal patrón alimentario y a un déficit de actividad física, condicionado en parte por cómo están articulados urbanamente las periferias urbanas. Y bueno, pues ahí tenéis lo que comenta un estudio de Evans, que a edades tempranas, cuando se están conformando los hábitos básicos y la personalidad a diferentes niveles, se produce ese golpe cuádruple. Los niños de menores ingresos tienen cerca menos tiendas de alimentos saludables, hay más comida basura disponible porque es barata y sacia más, hay pocos lugares para jugar al aire libre, entonces estamos hablando de niños de rentas bajas, ¿eh? Estamos hablando en este caso, de rentas bajas. Y como su equipo descubrió, Evans, tienen más dificultades para frenar los malos impulsos porque suelen estar sometidos a situaciones de mayor estrés, por tanto menos capacidad de autocontrol y por tanto mayor consumo de azúcar y grasa. Con lo cual no es menor el asunto de cuál sea el estrato o la jerarquía social en términos de renta o de capacidad de consumo
bueno, sobre todo de renta, la clase social vía renta, que condiciona bastante cuáles sean los hábitos, cuáles son los hábitos y los comportamientos que se tienen en relación a la comida y la actividad física. Bueno, esto está yendo un poco raro, disculpad, porque no responde a las órdenes en el formato este de grabación de vídeo, a lo que normalmente responde bien a esos botones, y aquí está yendo un poco raro, pero en fin, seguimos para adelante. Bueno, sobre este punto, lo que tenemos que volver a recuperar una explicación de corte histórico. En los años 60, como os decía, es la época de máximo esplendor de la humanidad, del sistema capitalista en general, pero de la humanidad también en general, porque ya desde luego los 70-80 se han producido intensas crisis cíclicas, y entonces el sistema no ha recuperado nunca la estabilidad, ¿no? Entonces, el cenit de ese momento de desarrollo del capitalismo es en los años 60, y es en ese momento cuando se habla del desarrollismo como apelativo para calificar ese momento en que todo iba hacia adelante, ¿no? La producción iba como una máquina, en todos los niveles y sectores, y entre ellos el alimentario. ¿Cómo pudo suceder esto en el terreno alimentario? Pues porque se intensificaron las técnicas y los productos para mejorar los cultivos a nivel químico, la revolución verde que se produce en ese momento. Y entonces, pues venimos en un momento de alta producción en lo alimentario. Y ahí, en ese momento, empieza a producirse algunas contradicciones interesantes para lo que nos afecta, que es, por ejemplo, entre la producción alimentaria y los criterios de salud pública. A final de los 60 o a mitad de los 60 se empieza a recomendar un consumo menor de la carne, cuando hasta entonces pues lo típico, ¿no? La comida de carne era más escasa, y se entendía que las anemias, bueno, pues esta cultura de posguerra de que, bueno, que el niño coma carne porque si no se nos va a poner malo y tal. Bueno, pues se demuestra que hay que tener una alimentación más equilibrada, dominantemente vegetal, en fin, empieza a aparecer este tipo de estudios y una publicidad en los medios estatales, públicos, de este tipo de hallazgos, ¿no? Entonces se dice que no hay que comer tanta carne, no hay que comer tantas grasas, etcétera. Justo en ese momento, en el pleno del desarrollismo, se empiezan a dedicar enormes extensiones de plantaciones de maíz y de soja para el alimento de la ganadería. Con lo cual, empiezan a chocar los intereses ya en ese momento. Siempre van a ganar los intereses de las multinacionales, hasta la actualidad ha sido así. Todavía no se han impuesto los intereses de la salud pública, aunque bueno, el coronavirus puede ser una oportunidad para ello. Quizá no hay mal que por bien no venga, pero puede ser algo de ese estilo, aunque me temo que no, porque ya se lo cobrarán de alguna manera las empresas, pero en fin, eso es otro cantar. El asunto es que a partir de este momento van a chocar esos intereses, van a exponerse públicamente, de manera desigual, ya digo, porque, no sé, lo que gasta simplemente la Pepsi-Cola o PepsiCo, la compañía, en publicidad puede ser 20, 30 veces más de lo que gasta la sanidad pública de Estados Unidos en publicitar sus recomendaciones, ¿no? O la sanidad española. Eso es una desproporción increíble, ¿no? Con lo cual la competición por el mensaje es muy desigual. Bien, pues cuando se estaba dando esto, en los 70, en los años 70, aparte
de un momento crítico, porque en el año 73 se produce la crisis del petróleo, una crisis que fue de las primeras crisis sistémicas que bueno, avanzan lo que ya se ha producido después, ¿no? Eso es lo que ya ha lastrado a partir de entonces el resto del bueno, el devenir de la economía mundial. Pues se producen unos momentos de escasez de alimentos, especialmente porque, eh, o bueno, es una situación paradójica que se da en el caso de la Unión Soviética. Ahí todavía estamos con la Guerra Fría entre el bloque soviético y el bloque estadounidense. Y eh, Rusia o la Unión Soviética en su conjunto experimenta un par de años de escasez de alimentos, de malas cosechas, y se ve obligado para combatir el desabastecimiento interno a comprarle a alguien que fuera capaz de abastecer un bloque entero, un bloque de países entero. El único capaz en ese momento de abastecer un bloque de países entero era Estados Unidos. Y entonces Estados Unidos, pues, ¿qué hizo? Pues aprovecharse de la situación. No les dijo que no, vendió, pero lo vendió a un precio elevado. ¿Y qué hizo? Pues eso incrementó aún más los precios, porque la demanda interna de Estados Unidos se vio resentida y, bueno, la demanda general exterior aún más, ¿no? Eh, Esto provoca que no solo que aumenten los precios, sino también que haya una escasez general de alimentos o determinados tipos de alimentos. Se genera una nueva ola de intensificación de la producción con nuevas técnicas, la guerra química en el campo pues ya se difunde a gran escala, con herbicidas, fungicidas, insecticidas, etc. Eh, los países como Estados Unidos o algunos de Europa subvencionan determinados productos alimentarios para que, o sea, productos alimentarios concretos que son los que permiten después elaborar mucha comida de tipo industrial. Y entonces, eh, a partir de ahí, con la intensificación del cultivo del maíz, de la soja, de todos estos, sobre todo maíz y soja, son los dos grandes productos para la producción industrial alimentaria, se vuelven a bajar los precios y esto es lo que estaba esperando la producción alimentaria para expandir y difundir las commodity foods, pues todo tipo de productos elaborados eh, y que son repartidos a los supermercados de manera intensiva a partir de los 70. Y luego es a partir de esas décadas cuando van ganando la partida lo procesado a lo fresco. ¿eh? Y esto está fundamentalmente basado en el binomio soja-maíz, productos con alto contenido graso, alto contenido en azúcares, y acaban produciendo esa estratificación social alimentaria de la que hemos hablado, porque al final se va a dar la paradoja que los alimentos frescos acaban siendo, como son hoy en día, más caros, o cuanto más calidad tengan esos alimentos frescos van a ser más caros, y cuanto más procesados y mala calidad tengan los alimentos, más baratos van a ser. De manera que las rentas bajas van a consumir más de estos productos insanos y las rentas altas más de los productos sanos. Se abre más, es una brecha más que se abre entre clases sociales. Bueno, eso es un, en fin, el paisaje multicolor que es parte de la atracción de todo esto. O sea, nosotros cuando vamos, esto que veis ahí es una, como podréis reconocer, es la parte frontal de una gasolinera, del mostrador de una gasolinera. Uno va allí a pagar eh, sus 50 o 60 euros de gasolina, de haber llenado el depósito, y se encuentra con este panorama, todo lleno de tentaciones multicolores, para que acabemos cayendo en todo esto. Son parte de las commodity foods, todo esto. Y son
están situadas delante de nuestros ojos para incentivar la compra impulsiva. Siguiendo con esta línea argumental la división por clase de comportamiento, los determinantes de consumo de alimentos en rentas medias son el sabor, el coste, la conveniencia, la salud y la variedad. Los determinantes de consumo de alimentos en rentas bajas son exclusivamente el sabor y el coste. O sea, quieren que sepa bien y que cueste poco. Y ya está, no hay más. Entonces, en esas rentas bajas, la alimentación se pretende que sea un porcentaje fijo de una renta decreciente, porque también el salario real desde esos años 70, 80, la capacidad para comprar que tienen nuestros sueldos ha ido disminuyendo con el paso del tiempo. Efectivamente podemos comprarnos un iPhone o un Samsung S8, 9, 10, lo que sea. Podemos irnos a Bratislava con un vuelo de low cost. Podemos hacer determinadas cosas ligadas a la tecnología que se pone a nuestra disposición, pero en el fondo nuestra capacidad para pagar lo que realmente importa, la luz, el agua, la calefacción, los alimentos básicos, ha ido disminuyendo a partir de los 80. ¿eh? Entonces es una renta decreciente, especialmente para esas rentas bajas, y no lo que pretende esa parte, esa franja poblacional, es que ese porcentaje no varíe, porque si no se descoloca el presupuesto familiar. Con lo cual, al final, se acaba apostando por comidas densas en energía y una mayor proporción de alimentos que contengan cereales y azúcares y grasas añadidos. O sea, mucho pan, mucho bollería, etcétera, etcétera, que es una práctica habitual en estas franjas de renta. Y, en definitiva, pues lo que se ha acabado haciendo es que, por el impulso maximizador del beneficio de estas empresas transnacionales, y no transnacionales, también las empresas, las medianas empresas que pueda haber, fabricadoras de, de productos o manufacturas alimentarias, se pretende que su objetivo es maximizar el beneficio, de eso no cabe ninguna duda, y lo hacen para, pues eso, para que comamos más, en más sitios, más frecuentemente y peor, y disuadirnos de tomar las decisiones correctas, porque las decisiones correctas atentan contra su acumulación de beneficios. Ahora mismo, por ejemplo, la industria alimentaria produce en Estados Unidos más de 4.000 kilocalorías al día por persona. Esto supone pues aproximadamente el doble de lo que necesita una persona normal cada día. ¿eh? O sea que nos podemos hacer una idea de cómo estamos, cómo está sobredimensionado esto. ¿no? También es cierto que en Estados Unidos una parte importante de esa producción va para la exportación, pero en fin, que es unas calorías por día y persona que han ido incrementándose con el paso del tiempo y hay una parte importante que se consumen internamente, incluidos pues fast food, restaurants y todo esto. ¿no? Bueno, acabamos con esto. Según Marion Nestle, que es una de las principales expertas en esto de la economía política de la obesidad, la búsqueda del crecimiento de las transnacionales alimentarias le lleva a diferentes estrategias, que son estas que tenéis situadas ahí: presionar y chantajear a los organismos gubernamentales, forjar alianzas con e incluso corromper a profesionales de la salud, con estos incentivos para que digan determinadas cosas que incluso atenten contra los preceptos de la salud pública, situar a los niños y adolescentes en el centro de las campañas de marketing y publicidad, vender comida basura, en algunos casos como comida sana, contribuir al desarrollo de legislación que les favorezca, incluso si va en detrimento de la salud pública. Esto es un poco lo que está sucediendo. En el siguiente vídeo ya mm, definiremos un poco el entorno alimentario.